Artefacto. Manufacturando ideas. Ya estamos aquí de regreso. Acabamos de escuchar y de ver algo del folclore argentino de Changos Pasiuk, quien se va a estar presentando el día de hoy aquí en el foro de la Expo, entrada gratuita. Él va a estar haciendo un homenaje a Mercedes Sosa, entonces bueno, pues dense una vuelta y gocen de estos espectáculos musicales que también ofrece la FIL como ya es de costumbre. Bueno, pues ahora quisiera que retomáramos la conversación un poco en donde nos quedamos. Estábamos conversando sobre las aportaciones de las editoriales independientes o pequeñas. Algo ya nos adelantaba Luis, no sé tú qué puedas complementar, y sobre todo desde el caso pues de Quebec, ¿no? Y de lo que están haciendo ustedes por allá. La cosa que me parece muy interesante es de los intercambios a diversos niveles, porque los poetas van a conocer los autores del otro país, los editoriales también, y también los lectores. Y es una manera de crecer no solamente la cultura de los dos países, pero también el mercado, porque la poesía naturalmente es una cosa de la intimidad, y también el mercado de la poesía es una cosa de la intimidad, porque como por ejemplo en la feria, muy poca gente van al kiosco de poesía y dicen voy a comprar este libro. No, es una cosa que hablamos con la gente. Para nosotros aquí de Quebec, de Canadá, de francés, de muchas cosas, de invierno, de frío, y después vamos a hablar de la poesía de un poeta y van a seleccionar un libro. Muy bien, completamente de acuerdo, muy interesante todo esto que nos comentas. Y Felipe, ¿cómo complementarías esto que ya nos han dicho tanto pues, Luis como Bernardo? Justamente empleando la palabra que acabas de mencionar, creo que la labor, el papel, el rol, el aporte que hace la edición independiente es la de complementar, digamos, un paisaje, una geografía, un escenario, dado que el lugar que ocupa no es el centro, sino el margen, lo periférico, y por esos ámbitos circula mucha producción que finalmente el centro no logra captar, no le interesa divulgar. Y creo yo que en esa labor, que es una labor netamente política, no económica en términos de utilidad o de rentabilidad, es dar a conocer unas voces que hacen posible que eso exista. Y la característica principal es que se trata justamente de voces de mucha alta calidad, de buena literatura, con muy buenos criterios, porque creo que en general todas las editoriales independientes manejan unos catálogos importantes, significativos, que incluso hace que algunos autores con prestigio y renombre puedan incluso optar por publicar con ellos. Un fenómeno que probablemente y se conoció acá y se extendió mucho fue estas ediciones cartoneras, que era un proyecto distinto, digamos con un carácter muy singular, que hizo posible que escritores de catálogo se bajaran a que sus trabajos circularan de otra manera mediante una diversidad bibliográfica que antes no era posible, ¿no? Bueno, pues tratando de recuperar un poco lo que han comentado los tres, pues destaca este asunto de darle voz a quienes de otra manera no tendrían cómo ponerla a circular, y creo que eso es interesante y es valioso, y además son voces elegidas con unos criterios cuidadosísimos en la mayor parte de los casos, que no necesariamente pasan por aquello que va a vender o no va a vender per se, ¿no? Y eso es importante destacarlo y reconocerlo. ¿Cómo hacerle para que estas voces lleguen a más gente? Lo comentábamos ahorita en el corte que hicimos. Muchas veces lo que se produce desde editoriales como las de ustedes es leído, es consumido por personas que también escriben, por ejemplo en este caso poesía, ¿no? Es por ejemplo un excelente medio para los poetas, en este caso, pues de enterarse de lo que están escribiendo y publicando otros poetas. Pero ¿cómo hacerle
para que públicos más amplios tengan acceso? ¿Se lo han planteado? ¿Les parece relevante? ¿Conocen de algún esfuerzo que les parezca valioso? ¿Le tocaría a la editorial preocuparse por eso o no? En fin, ¿qué me podrían comentar? Luis. Bueno, una coincidencia es que ninguno estamos en las capitales de los países. Así es. Habría que subrayar que estamos en lo que se llama la provincia. Así Entonces es. desde ahí hay un aporte. No se produce el centro y se queda la producción, por pequeña que sea, en el centro del país. Otra sería, por ejemplo, en el caso de Mantis, que vendemos los libros por adelantado a escuelas, a instituciones de preparatoria o de universidad, para que se conozca el material con la promesa de que va a ir el autor a platicar con los muchachos, con los jóvenes. Ya tienen leído el libro, hacen preguntas, ha funcionado bastante bien, a nosotros nos sirve para recuperación de recursos, invertir en nuevos libros, y hay carreras que uno no puede creer que están vinculadas con la poesía, como criminología, y existen material que nos piden. Un autor, por ejemplo, de Quebec, Jean-Paul Daoust, ha sido exitoso con un libro de Las ciencias azules, con este material en criminología. Entonces, hay maneras de acercar el material a los jóvenes, a los lectores, a los posibles lectores también. Hay otras maneras que te va a decir Bernard, con un festival que hacen de poesía, que además se realiza en Trois Rivières, la sede de su editorial, que es la capital mundial de la poesía. Y esto ya es decir bastante, en un mundo que se piensa que no se acerca demasiado a la poesía. Muy bien, gracias. Pues Bernard, platícanos. Sí, lo que me parece importante son las actividades. Debemos multiplicar las actividades porque el libro de poesía en la librería muchas veces tienen como 3 ejemplarios del libro solamente con la espina para decir, aquí es el libro de poesía del poeta. No se puede. Entonces debemos hacer festivales, mercado de poesía, participar en feria del libro y hacer muchas lecturas públicas, presentación de libros. Es una parte de lo que debemos hacer. La segunda es si podemos vender en escuelas, en colegios, en universidades, porque se multiplican las ventas naturalmente, pero también, que es más importante, que los jóvenes van a leer la poesía, porque no es verdad que a la gente no le gusta la poesía, porque cada vez que hacemos una lectura, todos son interesados a la lectura. Y después la tercera cosa, me parece que muchas veces los medios no hacen su trabajo de este lado, porque un poema en la televisión, en una presentación entre 2 cantadores o otras cosas, es como 30 segundos o 1 minuto, y no es peor que nada más que es sí, en la tele, ¿no? Y hace muchos años en la radio hice muchos programas de poesía. Ahora casi nada. En los periódicos cada día hay un poema, ahora no. Y también en la televisión, hace muchos años yo participo en como 5 o 6 veces a la televisión cada año. Ahora en los 5 años pasados no fue. Y los otros tampoco, naturalmente. ¿Qué nos comentarías, Felipe, abundando en esto? Mira, sí que quiero como relacionarla al tema anterior con este. Creo que siguiendo la idea de las aportaciones, las editoriales independientes, más habrá casos que se exceptúan, pero creo que por lo general están tras no un público, sino tras unos lectores. Me parece que las editoriales independientes han podido configurar una comunidad de lectores cualificados, con criterios, con gustos, que pueden seguir, digamos, una tendencia. En esa medida, ya el asunto comercial pues entra a jugar parte de una variable que a veces coincido, que a veces entra en desequilibrio con estos criterios. Pensaría entonces finalmente que la edición independiente es un espacio de libertad, de autonomía, como lo dijimos hace un rato, donde se permite una opción distinta frente al mercado y el comercio del libro que es tan plural y tan heterogéneo. Sí, creo que lo que posibilita
las editoriales independientes es la ampliación de los repertorios culturales, ¿no? Para las personas y sin duda que hay que hacer mucho trabajo en los medios, mucho trabajo en las escuelas, mucho trabajo desde la gestión cultural también, ¿no? Es decir, esta generación de ferias, de actividades literarias, de encuentros, por ejemplo, en este caso, de sacar la literatura, la poesía a la calle, ¿no? Hay ahí un gran trabajo por hacer, supongo yo que en todos los países y en todos los lugares. Digamos, para hablar de un proyecto en concreto, que es precisamente este en el que estamos hoy alojados, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿qué oportunidades les ofrecen a editoriales como ustedes? Oportunidades de negocio, oportunidades de relacionarse con otros autores, con otros editores, con nuevos públicos. Voy a dejar esta pregunta aquí, nos vamos a un corte y regresamos entonces, ¿sí? Pues nos vamos a corte, por aquí nos vemos ahorita, les recuerdo las redes sociales que son Facebook y Twitter con Artefacto. Tenemos aquí unos libros de regalo, escríbanos por favor, búsquenos por ahí, nos dará mucho gusto saludarles. Gracias.